Perfecto, chicos. Pues ya estamos entonces todos aquí, la mayoría. Como siempre, yo voy a estar pendiente de que si hay alguien que esté en salita de espera, darle la admisión correspondiente, pues para que pueda estar aquí dentro de la sesión, ¿ok? Pues muchísimas gracias y una atenta disculpa por el retraso. ¿Qué temas vamos a ver el día de hoy? Pues vamos a ver hoy cuestiones del procedimiento contencioso administrativo, ¿ok? Y algunos otros aspectos que tienen relación con pues, los contratos de la administración pública, ¿ok? Cuestiones de contratos, que también es un aspecto pues trascendente del derecho administrativo, ¿ok? Igual como siempre en todas las sesiones, si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues lo van mencionando a través del chat de la plataforma para que yo pues los vaya leyendo o en su defecto dándoles uso del micrófono para que puedan externar pues el comentario que sea necesario, ¿ok? Entonces, rápidamente, ay Dios, me fui para la otra, listo, ahí. ¿Qué implica el procedimiento contencioso administrativo? Bueno, ese procedimiento contencioso administrativo pues va a ser todas esas etapas, todos esos pasos que va a realizar específicamente la administración pública mediante el apoyo pues del tribunal que estamos viendo ahí en la pantalla, ¿ok? Contencioso, ¿por qué? Porque implica una contienda, una lucha entre el particular y las autoridades administrativas, entre el particular y el Estado, ¿ok? Entonces el Estado tiene que estar obviamente representado, pues sí, por la autoridad, porque como lo vimos en las otras sesiones, pues va a ser el encargado de materializar los actos administrativos, evidentemente, ¿ok? Pero también cuando el Estado a lo mejor en uso de sus atribuciones esté realizando de manera adecuada pues sus funciones, evidentemente pudiera a lo mejor aún así haber, como me decían dentro de sus tareas, un agravio, una afectación hacia un particular. Entonces este particular pues puede interponer pues un recurso pues para defenderse, ¿no? Para oponerse a ese daño, pero probablemente a lo mejor existen otras vías, otras maneras de defendernos, de oponernos precisamente a ese agravio que nos está causando la autoridad mediante estos actos administrativos, y otra vía pues sería tener una contención, es decir, una manera de poder hasta cierto punto, pues mantener a raya a la autoridad, por así decirlo, mantenerla a raya, pues para que ya no nos esté causando un agravio hasta que este tribunal de manera objetiva, pues valide lo que él Hola, Miss, buenas tardes. Hola, Dis dime. discúlpeme, es que se escucha doble, no sé si nada más sea mi audio o sean todos. No sé, a ver, díganme, ¿me escuchan bien o se escucha medio Buenas raro? tardes. Yo escucho bien. Y probablemente habrá que cerrar algunos micrófonos hay que probar esa parte para ver si así se corrige ese tema, Marisa. Buenas tardes. A ver, déjenme checar, porque no sé. A ver, vamos a ver. A ver, Mari, ¿ya me escuchas bien? No, Miss, la escucho doble. A ver, ¿ahí ya me escuchas bien? No, Miss. Híjole, es que ya no hay otro audio encendido, no sé qué sea. A ver, Mari, te voy a pedir un favor así nada más rápidamente. Fíjate bien. Ahorita sal de la sesión y abre la sesión en otra pestañita, ¿ok? O sea, te sales de la clase
abres otra pestañita con la dirección del Meet y te vuelves a enlazar. Yo te doy acceso y ya me dices si se escucha bien, ¿ok? Sí, Miss, gracias. No, gracias a ti. Perfecto, a ver, nada más espérenme tantito. Listo. A ver, entonces, les decía, entonces vamos a... Ya, Miss, perdón. ¿Ya se escucha mejor? Sí, maestra, gracias. Perfecto. Es que luego a veces, pues el internet como que aloja mucho, mucha información y de repente pues nos estropea a veces el audio o la imagen, que es cuando se congela, entonces a veces así se soluciona con el Meet, ¿ok? Entonces, les decía, entonces el Estado aún así pues necesita pues contener su actuación, ¿verdad? Contenerla pues para no causar mayores agravios, como les comentaba, hacia el particular. Si el particular dice que me está afectando, que yo lo estoy afectando, perdón, pues entonces yo pues voy a establecer medios de contención, ¿ok? Es decir, de contener, de frenar las consecuencias jurídicas que decíamos las clases anteriores de lo que yo como administración pública estoy realizando y que alguien de manera objetiva pues analice si efectivamente ese agravio pues lamentablemente se está presentando y si sí pues invalidar el acto administrativo como ustedes también lo mencionaron en sus tareas, ¿ok? Entonces, ¿quién va a ser esa entidad objetiva para realizar esa contención? Y pues en esas dos versiones, tanto la del particular como la de la autoridad que representa al Estado, pues analizar quién tiene la razón, pues esa entidad va a ser el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ¿ok? Va a ser el encargado pues de realizar o de ser ese medio de contención objetivo, ¿ok? Es la máxima autoridad, como lo estás viendo ahí, en materia contenciosa y administrativa, y su función, ¿verdad?, es controlar esa actuación bajo el principio de legalidad. ¿Cómo la va a controlar? Pues analizar si efectivamente la actuación de las autoridades, ya sea, como decíamos, la inspección del restaurante, pues si es la dirección de servicios públicos o la dirección de establecimientos económicos, pues bueno, yo voy a validar pues si efectivamente esa dirección pues tiene esa facultad de manera inicial pues de hacer esas inspecciones y si es así pues cuáles fueron los pasos que debió de haber desarrollado, ¿ok? Entonces en ese sentido, ¿verdad? Pues yo voy a estar realizando esa parte de validar si a la luz de la legislación vigente pues efectivamente esa autoridad tiene esas funciones y esas funciones se basan, como decíamos, en un procedimiento administrativo, en una serie de pasos que debió de haber realizado, pues para evitar ese agravio. Y si no lo realizó, pues obviamente tendríamos que estar como tribunal pues estableciendo la ilegalidad de esa actuación, lamentablemente, pues de parte de la autoridad, ¿ok? O si efectivamente es válido el acto administrativo, pues igual como tribunal de manera objetiva, pues lamentablemente decirle al particular que crees es que la ley sí le da la razón a la autoridad, efectivamente, pues el acto estuvo bien realizado, lamentablemente, pues sí, las sanciones que te determinaron, pues las tienes que cumplir, se tienen que materializar porque el acto administrativo está legalmente válido, ¿ok? Entonces esa, grosso modo, va a ser su función, ¿ok? Pero es una autoridad que administrativamente también, porque es parte del Estado, parte del aparato judicial del Estado, que esa parte sí es innecesaria que nosotros la consideremos, es parte del Poder Judicial de la Federación, pues de manera objetiva va a estar analizando esos actos de las autoridades administrativas, ¿ok? Ahora, tuvo una reestructura en este año 2026,
¿ok? En donde el presidente actual, pues, de este tribunal, pues, es José Ramón Amieva, ¿ok? Es el presidente, la máxima representación, pues, de este tribunal, ¿ok? Igualmente, pues, por la reforma judicial, pues, como lo sabemos, pues, igualmente se dio, pues, el nombramiento de magistrados nuevos, la reasignación de varias plazas, como lo sabemos, y se estableció, pues, un mecanismo de solución de controversias por primera vez en este tribunal, estableciéndolo en un centro o una oficina especializada dentro del tribunal y específicamente dentro de las salas regionales. Esa va a ser su función, establecer una oficina que se dé a la tarea de establecer estos mecanismos alternativos de solución de controversias, ¿ok? Pues precisamente para quitarle carga administrativa o carga de juicio, si lo quieres ver así, para el tribunal, ¿ok? Porque a veces este tribunal no a veces, casi siempre se retrasa un montón el tribunal con un montón de expedientes que tiene ahí y pues ahora por la reforma judicial pues lamentablemente hay menos personal dentro del tribunal. Si de por sí ya eran poquitos, pues ahora con la reasignación de plazas, pues lamentablemente pues ya son menos personas atendiendo un montón de casos. En las salas regionales pues también se dio esa reestructura. Entonces de ahí la necesidad de establecer este centro de medios alternativos para resolver controversias, pues para quitarle esa carga al tribunal, ¿ok? Que eso va a estar bastante interesante, pues porque es común establecer la conciliación o la mediación, pues en otras materias del derecho, ¿verdad? En materia, digamos, administrativa no es tan común, pero pues es, digamos, es parte del derecho, o sea, el propio derecho nos dice que estos mecanismos pues son una alternativa a irnos al juicio, ¿no? No se aplica mucho en materia administrativa, pero pues lo interesante es cómo lo va a aplicar este tribunal, pues para efecto de quitarse quizás juicios viables que pudiera a lo mejor conciliar la situación entre las autoridades administrativas y el particular, ¿ok? Eso sí es bastante pues, interesante. En materia fiscal sí existe, digamos, como una mediación o conciliación a través de la PRODECON, se da ese acercamiento, pero solo es exclusivo de materia fiscal, en otros ámbitos administrativos no. Entonces eso va a estar también interesante, pues de ir viendo cómo se desarrolla este centro a lo largo de los siguientes años, ¿ok? Ahora, ¿qué actos de autoridad que tienen el carácter de ser definitivos? Y al ser definitivos, acuérdate que yo no me refiero a que como lo que sabemos, ¿no? De que una sentencia es definitiva porque ya no se puede modificar, ¿ok? No me refiero a ese nivel de definitividad, sino actos definitivos es porque nos determinan, ¿ok? Nos establecen de manera muy concreta, pues la situación jurídico-administrativa de un particular en concreto, ¿ok? Entonces, todos los actos administrativos van a terminar con una resolución, como lo estuvimos viendo en los casos que están en la plataforma. Una resolución en donde me va a decir la autoridad si yo estoy haciendo las cosas bien o si a su criterio pues cometí una infracción y lamentablemente pues tengo que hacer pues ser sancionado, ¿no? Con el pago de alguna multa, por ejemplo, o con un embargo precautorio, lamentablemente, en fin, ¿ok? Entonces, todo eso me lo va a definir, me lo va a determinar en esa resolución. Entonces, ¿qué actos voy a tener yo o voy a poder presentar a este tribunal? Pues para que este tribunal específicamente pues me ayude de manera objetiva pues a establecer si esa resolución y el acto administrativo que le dio origen efectivamente está bien, está legal o no, ¿ok? Va a ser inicialmente, como lo ves aquí,
todos los actos que desencadenen o que desarrollen las autoridades fiscales. El principal, digamos, cliente de este tribunal, pues obviamente es el SAT, es la Agencia Nacional de Aduanas en materia también, pues de los impuestos que se cobran por importación y exportación, ¿ok? El SAT y la ANAM pues son las principales autoridades fiscales, además de otras, de administraciones desconcentradas que quizás pudieran estar haciendo alguna auditoría, hacia el particular, pues bueno, son de ese tipo de autoridades que pudieran darnos esos actos definitivos, pues que pudiéramos estar tratando de analizar su legalidad, pues de la mano de este tribunal, ¿ok? Luego, temas en sí de comercio exterior, todos los temas de comercio exterior, pues se desarrollan a través de autoridades administrativas, unidades de verificación, unidades de validación de cumplimiento de ciertas regulaciones y restricciones no arancelarias, que si necesito un permiso de salud para un medicamento, pues ¿qué crees? Para que tú lo puedas importar, que son cosas de comercio exterior, pues tú necesitas que la COFEPRIS te valide que ese medicamento pues no es tóxico, que sí tiene un registro sanitario en el extranjero, que te va a dar un registro sanitario pues para que lo puedas importar y lo puedas vender en México. Entonces eso es una autoridad administrativa que sus resoluciones, o sea, ese permiso pequeñito, pues es una resolución favorable de permitirte registrar un medicamento, de permitirte importarlo y venderlo en el país. Pues bueno, si en determinado momento esa autoridad cometiera algún error, ¿verdad? Pues tú podrías pues atacarlo de manera más objetiva pues a través del tribunal porque es un tema de comercio exterior. ¿Ok? Como lo vimos la clase anterior a través del contexto en la semana 3 del que analizaron para sus tareas, pues también temas de responsabilidades administrativas, ¿ok? A lo mejor el personaje, el servidor público que está siendo sancionado con una inhabilitación, pues a lo mejor sí, pues sin querer participé pues en una cosa pues chueca, que me dijo mi jefe que yo hiciera, ¿verdad? Pero pues bueno, yo ya sabía pues que sí podía ser esta la consecuencia, ¿no? Quedarme sin chamba e inhabilitado, pues era una posibilidad, pero pues ¿por qué me inhabilitas nada más a mí? Pues también inhabilita al otro, al jefe. Él fue el primero que pues sin querer me jaló a pues a esta situación, ¿verdad? Y a lo mejor dices, pues sí, como participé aún sabiendo de las consecuencias, pues sí, acepto que debo de ser castigado, pero pues qué padre que a mí sí, ¿verdad? Todo el rigor de la ley administrativa, hasta un acta administrativa me hicieron y no solamente eso, públicamente me exhibieron en la oficina y luego después de eso me llegó el acta de inhabilitación menos pensado, pero a él no le han hecho nada, ¿no? Entonces, pues podemos validar esta parte, decir, oye, pues sí, yo no niego, ¿verdad? Que en determinado momento a lo mejor, pues sí, me merezco esta situación, pero pues también analiza la actuación pues del jefe. O sea, yo no la hice porque yo quise, es porque hubo un jefe, ¿verdad? Que me pidió que yo lo realizara y técnicamente es porque hizo uso de sus funciones. Entonces yo puedo poner el procedimiento de responsabilidad administrativa que validen el nivel de responsabilidad de ese jefe, diciendo, oye, pues sí, analiza también su actuación y así como me castigaste a mí, pues castígalo a él. O sea, ahora yo voy a ser el que mueva el aparato del Estado, pues para que también se lleven el otro su castigo, porque pues él también forma parte pues del organigrama. Yo fui pues la persona que actuó, pero bajo la responsabilidad y bajo la dirección de alguien, y ese alguien también merece pues su cargo de responsabilidad y su sanción, ¿ok? Y en su caso también reclamaciones patrimoniales, ¿ok? Esas reclamaciones patrimoniales pueden ir relacionadas
con esto de que la autoridad fiscal afecte tu patrimonio, que la autoridad aduanera también afecte tu patrimonio y normalmente va en función de embargos, ¿ok? Entonces, si ya tenemos un embargo precautorio en función de bienes que forman parte de nuestro patrimonio, pues bueno, ¿qué vas a reclamar patrimonialmente? Pues que el embargo no da paso, no se justifica a que esté activo, ¿ok? Porque a lo mejor no es procedente el embargo, ¿vale? Entonces, esto es lo que nosotros podemos atacar de manera, digamos, muy genérica, pidiéndole al tribunal, pues, de que actúe objetivamente, pues, para que nos apoye a validar la legalidad de esos actos que pudieran estar relacionados con esto, ¿ok? Ahora, los juicios que nosotros podemos establecer en este tribunal son en 3 vías, ¿ok? En 3 vías específicamente, ¿vale? La vía tradicional o la que conocemos como vía ordinaria administrativa, ¿ok? Digamos, es la que normalmente nosotros establecemos en papel. Y a lo mejor ahorita tú me dirás, ay maestra, ¿a poco todavía hay cosas que se hacen en papel? Sí, todavía hay abogados y clientes a los que les da más tranquilidad pues ver el escrito de su demanda impreso, de que lo firman, de que tú lo presentas. Entonces eso se refiere a esa vía tradicional, ¿ok? La vía tradicional o la vía ordinaria pues es, digamos, para asuntos complejos, es decir, asuntos en donde el tribunal sí o sí, pues debe de agotar todos los plazos que idealmente ya están establecidos en la ley, pues para analizar de manera adecuada la legalidad de los actos administrativos que se van a atacar. Por asuntos complejos, ¿a qué me refiero? Casi siempre esa cuestión compleja se filtra, por así decirlo, a través de la cuantía. Es decir, qué tanto es de multa, qué tanto es de embargo, qué tanto es de crédito fiscal, si lo vemos en expresiones, pues así habituales del ámbito del derecho administrativo, ¿ok? Entonces son asuntos que implican 30 veces el valor de la UMA elevado al año, ¿ok? Entonces ahorita yo voy a verificar cuál es el valor de la UMA, ¿ok? Y ahorita vamos a ir viendo el valor anual de la UMA, ¿ok? Es de 42,794.64 pesos, ¿ok? Entonces, por ahí si tú tienes tu calculadora a la mano, si no yo ahorita te digo cuánto es, vamos a multiplicar esos 42,794.64 por 30, porque es 30 veces, ¿ok? Y nos estamos refiriendo a 1 millón, o sea, asuntos de 1,283,839 pesos con 20 centavos, ¿ok? Entonces, asuntos de 1,000,000, casi 300,000 pesos, ¿ok? Y tú dirías, ay, me tengo que esperar a que mi asunto llegue hasta esa situación. No, ¿ok? O sea, podríamos usarlo, ¿ok? O sea, cualquier asunto puede caer en la vía tradicional ordinaria, cualquier asunto. O sea, ¿por qué? Porque esta es la vía normal, es la forma en la que originalmente funcionaba el tribunal, ¿ok? Entonces, cualquier asunto tú te lo podrías llevar en vía sumaria, que esa parte sí es importante que te la precise. Si tu asunto no llega al 1,000,000, pero a lo mejor llega a los 100,000 pesos, ¿me puedo ir en la vía tradicional? Sí, ¿ok? Lo puedo hacer. Nada me lo prohíbe en la ley, ¿ok? Pero por practicidad, pues bueno, el tribunal ha tratado como de educar a los que litigamos esta parte, como para decir, mira, mejor esto nada más resérvamelo
pues para asuntos que, pues sí, a lo mejor van de 1 millón en adelante o se acercan al millón, ¿ok? Resérvame la vía tradicional, pues para esos asuntos que van del millón en adelante, ¿ok? ¿Por qué? Pues porque ya tengo otras 2 formas de atenderte, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Pues digamos por la modernidad y también por lo variado de los asuntos, el tribunal pues ha establecido otras maneras alternas de presentar los juicios y de resolverlos, ¿ok? Como la vía sumaria, que es otra de, digamos, hoy en día, a partir de esta vía sumaria, digamos, ya estaba de manera estructurada, pero no tan estructurada como ahora. Ya estaba muy estructurada desde el año 2020, como desde el 2015-16 en adelante, ya estaba establecida esta vía sumaria como una vía rápida, porque eso es a lo que se refiere la vía sumaria, es una vía rápida para resolver asuntos, ¿ok? Asuntos, ¿ok? Que igual tienen el tope de hasta 30 veces la UMA anual, ¿ok? Hasta 30 veces la vía, hasta 30 veces la UMA elevada al año. Es decir, tu asunto puede ir desde el 1 peso hasta máximo el 1,300,000 pesos o el 1,500,000 aproximadamente, porque todavía a pesar de que hace rato te dije que es 1,283,839,20 pesos, aún así el tribunal lo cierra hasta 1,500,000, ¿ok? Entonces, si tu asunto está en el rango desde 1 peso hasta máximo 1,500,000, usted dice el tribunal, mira, pues ¿para qué te vas a echar la vía ordinaria? Que esa vía ordinaria yo no te la he dicho, pero en vía ordinaria un juicio dura aproximadamente mínimo 1 año, máximo 18 meses, o sea, año y medio, ¿ok? ¿Para qué te vas a echar un juicio de año y medio cuando te puedes echar un juicio pues de 6 meses? ¿Ok? Entonces, si te fijas, pues es bastante corto y rapidísimo el resolver este tipo de juicios, ¿ok? Entonces, por eso el tribunal a todos los que litigamos esta parte, nos ha como que educado a decir, mira, la vía tradicional yo no te la cierro si tu asunto va desde 1 peso hasta más de 1,500,000 pesos, dale. ¿Quieres la vía ordinaria? Vete por la vía ordinaria, no hay problema. Yo te lo voy a admitir porque no te puedo negar el acceso a la justicia, ¿ok? Pero te recuerdo que hay una vía rápida, una vía sumaria, que en vez de tardarte 18 meses, como te lo estoy poniendo aquí, pues mejor te tardas 6 meses, ¿ok? 6 meses para que yo te pueda decir si tienes la razón o no, ¿ok? Casi siempre va en función, puede ir, por ejemplo, en función de créditos fiscales, de embargos precautorios, pues digamos injustificados hasta cierto punto, de créditos fiscales, como te decía, que están determinados, pero a lo mejor es un crédito fiscal muy elevado, ¿ok? Entonces, pues tenemos la presunción de que está mal calculado de parte de la autoridad, entonces podemos nosotros atacar ese crédito fiscal pues a través de la vía sumaria, a lo mejor infracciones y multas mal determinadas. Casi siempre la autoridad se va por la multa más elevada, ¿verdad? Pues entre más cobre, pues mejor, ¿verdad? Es que no le falte al Estado, ¿verdad? Su dinerito, que no le falte. También el Estado pues tiene gastos y esos gastos pues son de la población. Entonces que no le falte dinerito, por algo te cobran pues la multa más elevada. Pero a lo mejor analizándolo a través de nosotros como abogados, pues nos damos cuenta que mira, sí, cometiste una infracción, pero ¿qué crees? No es la infracción correcta la que te está diciendo el documento, debió de haber sido otra. ¿Y qué crees? La otra
tiene una multa muchísimo más barata, por así decirlo, menos elevada en cantidad que la que te está diciendo el papel. Entonces, pues claro, por algo te puso la multa más cara. Cuando, pues si te hubiera puesto la multa real, la que te corresponde, pues obvio estaría cobrando muchísimo menos. Entonces, podemos atacar ese tipo de situaciones pues a través de estos juicios en la vía sumaria, ¿ok? Y también tenemos la tercera vía, ¿ok? La tercera vía que son juicios en línea, ¿ok? Hoy en día pues también el tribunal no se niega a la modernidad que ya tienen muchas especialidades del derecho, entonces los juicios en línea también se hacen, pero ojo, si tú estás pensando, ay, va a haber audiencias en línea, así como en civil, ¿no? En materia civil o en materia penal, que te ponen tu Zoom y que estás en la cámara y te estás viendo a la contraparte en las otras camaritas y ellos te ven a ti, no. Esa parte no se hace así porque aquí las audiencias no son públicas, ¿ok? Al referirnos en línea es que tú subes tus documentos al servidor o en tu apartado de la nube, en tu número de expediente electrónico que te dan, tú subes todos tus documentos, tu demanda, tus pruebas, tus, tus agravios, tus alegatos, todo lo vas subiendo ahí, ¿ok? En determinado momento todo lo subes y cada etapa tú la vas revisando, así como las otras materias de derecho, las vas revisando, pues los acuerdos electrónicos los vas revisando en la plataforma en línea del sistema del tribunal, ¿ok? Entonces tenemos esa posibilidad, solamente que te voy a comentar algo. Aquí las personas que nos contratan para llevar a cabo pues, el litigio en materia administrativa, necesitan registrarse. El particular, la empresa que va a llevar a cabo el juicio, necesita registrarse. Tú puedes dar de alta tu cédula, porque todos los que litigamos igual das de alta tu cédula en este tribunal. Esa parte sí es importante, no porque te des de alta en el sistema judicial del Estado de México, ya en automático pues va a tener registrada tu cédula el tribunal fiscal, no. Aquí tú tienes que ir y darte de alta en ese tribunal para que tanto en la Ciudad de México, que es la sede principal, como en cualquier sala regional que están distribuidas en otros estados de la República, pues tú puedas presentar juicios a nombre de la persona o la empresa que te contrate, ¿ok? Pero la persona a la que vas a apoyar haciendo los escritos y presentando estas cuestiones en línea se tiene que registrar. Si es persona física, un contribuyente, por ejemplo, pues ese se tiene que ir a dar de alta en el tribunal. El registro no es electrónico, es personal, entonces sí tiene que ir a la ubicación del tribunal que le quede más cercana, pues a su domicilio. ¿Ok? Que si vive en el Estado de México, pues ni modo, te vas hasta Insurgentes, que no me acuerdo en dónde, en qué número es, pero te bajas en la estación, ay, hasta se me olvidó, de Poliforum sigue otra estación que ahorita se me olvidó, pero en esa siguiente de Poliforum tú te bajas y enfrente de donde sales de la estación, del Metrobús en dirección hacia Ciudad Universitaria es la que tomas, la línea café pues del Metrobús, ahí enfrentito te bajas y está el tribunal, ¿ok? Nada más que ahorita se me olvidó cómo se llama esa estación, pero ahí tendríamos que llevar al cliente ahora sí que de la manita con su INE, un comprobante de domicilio, para que se dé de alta y le den un folio electrónico, un usuario y una contraseña para que a través de eso pues se puedan subir sus demandas, bajar sus acuerdos, subir las pruebas, etcétera, ¿ok?
Si estuviera en algún otro estado de la República, pues ver qué sala regional le queda más cerca y hacer ese trámite personal en esa sala regional, ¿ok? Entonces tendríamos esa parte. Ah, y tener una fiel, que esta parte también es importante. Como se ponen las cosas en línea, hay documentos que obviamente uno va a imprimir y eso sí tienen que ir firmados en azul o en cualquier otra tinta de otro color menos negro, ¿ok? Esa parte sí grábensela bien. En línea, tú pones tu demanda, la imprimes, la firma tu cliente en azul o cualquier otro color menos tinta negra y la escaneas, ¿ok? La escaneas en PDF y la subes al portal, ¿ok? No te va a validar la firma PDF que sale en la demanda, por algo necesitamos la fiel de la persona, ¿ok? Su firma electrónica avanzada, esa que te da el SAT, es la que usaría ese cliente para firmar como de que acepta que a través de este portal pues está ingresando sus documentos, pues por su propio derecho lo está haciendo para que el tribunal pues los analice y le establezca los acuerdos que le correspondan, ¿ok? Entonces para eso necesitamos esa fiel, ¿va? Y en algunas ocasiones podemos comparecer, ¿ok? Podemos comparecer electrónicamente pues ante las autoridades cuando así se necesite, ¿ok? Esa comparecencia de manera electrónica solo aplica cuando, ¿ok? Cuando ponemos como prueba a testigos, si fuera necesario, ¿ok? A testigos. Entonces, tu testigo tiene que estar claro de que le va a llegar. Ahí sí tendríamos que establecer un medio de comunicación eficiente con el testigo, ya sea su dirección, un correo electrónico, en donde le va a llegar la citación para comparecer al tribunal y que, bueno, el tribunal pues lo interrogue, ¿ok? Igualmente así pudiera ser, puede pasar de que tú lo interrogues porque es tu testigo y la contraparte también pueda proceder al interrogatorio, también se puede establecer, ¿ok? Si no solo la autoridad lo interroga. Pero no es que tengas que ir hasta la Ciudad de México a que en su caso te interroguen, ¿ok? No, el interrogatorio puede ser electrónico, igual como te digo, a través de Google Meet, a través de Zoom, manejan una plataforma que se llama Jitsi Meet, algo así. Te dan el enlace y tú desde tu celular o desde tu compu, sin descargar nada, te conectas, abres micrófono, abres camarita y te interrogan. ¿Ok? Pero eso es muy raro, muy, muy raro porque realmente en materia administrativa no se utiliza mucho las cuestiones de los testigos. ¿Ok? Se maneja más cosas en papel. ¿Ok? Cosas documentales. ¿Ok? Al 100% casi siempre, muy poquito las testimoniales. ¿Ok? Pero pudiera llegar a ser el caso. ¿Ok? El sistema en línea está abierto pues para que a través de la vía tradicional o de la modalidad sumaria, pues tú puedas llevar a cabo esto en línea, ¿ok? Tú puedas presentar esta parte. Se intensificó muchísimo más por la pandemia, pues porque la gente no podía salir, pues se implementó mejores plataformas, pues para que pudiera uno realizar pues el ingreso de las demandas durante ese tiempo. ¿Vale? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Perfecto, entonces vamos a seguir adelante, ¿ok? Aquí de manera muy general, ¿ok? Vienen los plazos, ¿ok? Vienen los plazos, ¿sale? Los plazos en los cuales, ¿verdad? Pues tendríamos nosotros que considerar, ¿ok? Y parte del procedimiento administrativo que se va dando,
¿ok? Nosotros vamos a tener una admisión o desechamiento de la demanda según sea el caso, ¿ok? Pero actualmente, ya sea de manera tradicional o en línea, ¿ok? Incluso también de manera sumaria, ¿vale? Pues vamos a tener 5 días. 5 días para que el tribunal, a partir de que tú presentas, ya sea en oficialía de partes, en la manera tradicional o a través de la ventanilla electrónica, tú presentas tu demanda, la autoridad tiene 5 días hábiles para poderte contestar si admite o desecha tu demanda, ¿ok? Igualmente, ¿verdad? Hay un acuerdo de contestación, o sea, van a correr traslado. Normalmente el correr traslado igual pueden ser entre 3 a 5 días, 5 días en la vía tradicional, ¿ok? 3 días en la vía sumaria porque se trata de que sea más rápido, ¿vale? Le corren traslado de tu demanda a la contraparte y esa persona pues tiene alrededor de 10 días para contestar, ¿ok? 10 días para contestar en ambas vías, ya sea tradicional o sumaria, tiene 10 días para poder contestar. Ya una vez que presenta su contestación, ¿ok? Se va a dar el acuerdo de que se recibió la contestación dentro de los 5 días hábiles siguientes a cuando se recibe y posterior a ello se corre traslado de 5 a 3 días igualmente, pues para que tú que estás demandando, pues conozcas, ¿verdad? ¿Qué es lo que contestó la otra persona? ¿Ok? Para que estés también informado. A lo mejor los incidentes, que esta parte es importante, podemos tener incidentes como cuáles. A lo mejor el incidente sobre admisión de la demanda, porque eso me ha tocado. Ya ven que en otras materias estamos en pleno juicio, ¿verdad? Estamos en la contestación y en el inter de ofrecimiento, ¿verdad? De las pruebas. Y resulta que la contraparte a quien estás demandando te pone para perder tiempo el típico incidente de admisión de competencia, ¿verdad? En función del cual se admitió la demanda. Híjole. Y dices tú, y pues sí, eso pasa en materia civil, ¿no? Que me voy a divorciar y ya pongo el incidente de competencia del tribunal. Yo digo que este tribunal no es competente para divorciarme y nada más para hacer rabiar a la contraparte, ya puse ese incidente. Y nada más es para hacer perder tiempo al tribunal para que analice el incidente, se analice la competencia, te la vuelvan a confirmar, pero pues ya pasan 15 días, ¿verdad? Entonces son 15 días que tú puedes aprovechar muy bien, mañosamente. El que puso el incidente los aprovecha pues para preparar pruebas, para preparar a los testigos, pues para manejar su defensa de una manera más adecuada. Aquí me ha tocado inclusive de que dicen que no es competente el tribunal, ¿verdad? Para atender cuestiones administrativas y dices tú, ay, no inventes, pues si es el único, es el único que en materia federal te puede atender esos temas y dices, si no es competente y nada más pones el incidente por eso, y dices, no, no manches, no puede ser. Y luego, por ejemplo, ahora hay salas que ven cuestiones de telecomunicaciones, hay otras que ven temas migratorios, por ejemplo. Entonces, aunque dice sala Ciudad de México, materia migratoria, aunque dice eso y tu tema es migratorio y ya te admitió, ¿verdad? El tribunal, pues el tema, aún así ponen el incidente y se tardan 15 días en resolverlo, ¿ok? Y casualmente, pues ellos dicen, ay, es que hay a lo mejor 3
tres salas, ¿verdad? Tres salas migratorias. Mi tema está en la 1, pero yo digo que no va en la 1, que va en la 3. Tama. Entonces, ya para que el tribunal te diga, sí soy competente para materia migratoria, porque es materia administrativa, y efectivamente tengo tres salas, pero ¿qué crees? Te tocó la 1 porque la 1 pues tiene agenda abierta pues para atender tu tema y la 3 pues no porque tiene exceso de trabajo. Entonces por esa situación te digo pues que el tribunal puede administrar la asignación específica de cada demanda en función pues de la facilidad de agenda y de administración de tiempo para resolver cada juicio, ¿ok? Pero pues ya tenemos el incidente ahí, dices, ay, no puede ser. Y dices, bueno, pues para eso son 15 días, ¿ok? Los demás acuerdos que te pueden llegar, que son variables, puede ser el acuerdo a través del cual te mencionan pues de que pues hay ofrecimiento de pruebas, ¿verdad? Y ese pues te lo dan después de los 5 días a cuando ya corre traslado la contestación, dan 5 días más para ampliar si es necesario la contestación o ampliar la demanda, si después de eso pues no hay nada, entonces te dan el acuerdo de que se cierra esa parte y se abre pues lo de las pruebas. Y para las pruebas, pues te dan un plazo de tanto tiempo, ¿no? Para ofrecerlas. Por regla general, casi siempre son 15 días igual para ofrecer las pruebas y para desahogarlas en determinado momento. Entonces, sí tenemos nosotros que presionar a los clientes, pues para que se cumplan estos plazos, que se cumplan de manera efectiva, ¿ok? En determinado momento, cada tema que se ventile dentro del tribunal, o sea, cada demanda, pues tiene que terminar en una sentencia. Y para ello se establece un proyecto de sentencia, igual que en cualquier juzgado, el secretario de acuerdos, que también aquí hay un secretario de acuerdos, pues va a estar estableciendo el proyecto de sentencia. Este secretario de acuerdos se lo va a dar a los magistrados de la sala a la que se turnó tu asunto, ¿ok? Por regla general, pues son 5, ¿ok? Pero, pues mínimo se necesita el voto de 3, ¿ok? De 3 magistrados para que ese acuerdo o ese proyecto de sentencia se apruebe, ¿ok? Y para su elaboración y votación se tienen 30 días, ¿ok? 30 días pues para poderlo hacer, ¿ok? En la vía tradicional y en la vía sumaria son 30 días a fuerzas, ¿ok? Y igualmente, ya que se vota y se dice sí, así que quede o hay que modificar algo, se le modifica, se vuelve a revisar que la modificación quede en el sentido que se estableció, si es necesario, y si ya quedó, se vota para ver si efectivamente se aprueba, si ese proyecto ya queda así tal cual. Si es así, por lo menos 3 votos de 5 magistrados que forman la sala, pues por lo menos ya se queda definitivo ese proyecto y entonces la sala o el tribunal tiene 45 días, como lo ves aquí, tanto en la vía tradicional como en la sumaria, 45 días pues para decirte tu sentencia, ¿ok? Entonces, esta parte igual la tenemos que considerar, ¿ok? La sentencia se notifica por escrito, no como, bueno, las otras materias igualmente te lo van a notificar por escrito, ¿ok? Pero nosotros lo que vamos a tener en las otras materias de derecho, pues es que como el juicio es oral, pues a ti te citan para darte la lectura de la sentencia, ¿ok? Acá no pasa eso. En materia administrativa no te citan para darte la lectura,
simple y sencillamente se te notifica, ya sea en papel, si tú pusiste una dirección, pues en papel te llega la sentencia. Si tú pusiste un correo electrónico, pues se te notifica el correo electrónico. Si lo hiciste en línea, pues en el expediente electrónico te va a llegar el archivo y se te va a notificar por correo electrónico de que revises tu expediente porque está el acuerdo de sentencia ahí y pues debes de revisarlo, ¿ok? Entonces, esta parte también considérenla, porfis, porque todavía tengo algunos clientes que como han llevado temas en otras materias, me dicen, ¿y cuándo me citan para que el magistrado del tribunal me diga, ¿verdad? Si gané o no le gané al SAT, ¿verdad? Si ya me van a quitar el embargo o no, pues nunca te va a citar, va a llegar todo a través de en papel o a través de notificación electrónica, ¿ok? Ahora, rápidamente, vamos a ir viendo, ¿ok? Que en algunas ocasiones, ¿ok? Pudiera ser que pues el personal del tribunal o los propios magistrados de las salas, pues en algunas ocasiones, de manera injustificada, no cumplen los plazos que están ya previstos en la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo, que es en donde está regulado todo este procedimiento que se lleva ante el tribunal, en la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, ¿ok? Entonces, a ellos también se les pasa el estar pendientes de esos plazos y eso implica un incumplimiento de sus funciones, ¿ok? Entonces, si fuera el caso de que pues hay un plazo que a lo mejor la autoridad me debió de haber dicho si aceptó o no aceptó mi contestación, si ya se le corrió traslado a la otra parte, pues para que sepa qué contesté, en qué términos lo hice. Pero pues nomás no me llega el acuerdo y de acuerdo a mis cuentas, pues el acuerdo debió de haber llegado hace 2 semanas y resulta que no me ha llegado nada ni personal ni electrónicamente, eso quiere decir que no se están cumpliendo esos plazos que se dicen en la práctica que son perentorios, es decir, a fuerzas se deben de cumplir, porque eso implica que el procedimiento vaya avanzando. Si no se cumplen, pues el procedimiento se retrasa, es como si tuviera una piedra ahí y nomás no podemos avanzar o saltar a esa piedra, que sería irnos a la otra etapa, ¿ok? Entonces, si nosotros como abogados detectamos eso, podemos hacer un recurso, ¿ok? Un incidente para, pues, como jalarle las orejas, ¿verdad? A ese juez o a ese magistrado que está llevando a cabo, pues, nuestro análisis de nuestro asunto en el tribunal. ¿Te acuerdas que al inicio yo te dije, verdad, quién era el presidente del tribunal? Bueno, vamos a dirigir ese recurso de queja, porque nos vamos a quejar, así como tú te quejas de que el mesero no te atiende y ya llevas horas ahí esperando a que te diga qué vas a comer, pues igual tú te vas a quejar aquí, oye, es que este magistrado nomás no hace su función, yo me voy a quejar ante el presidente del tribunal y decirle, pues, cómo está mi asunto, darle, pues, la perspectiva de que no está cumpliendo los plazos, ¿verdad? Y en determinado momento hacer una de dos. O tú pides que le exijan que avance el juicio o que te pongan tu asunto con otro magistrado que efectivamente sí haga sus funciones, ¿ok? Y mucha gente dice, pues si yo estoy en una sala regional en Guadalajara, por ejemplo, el de Guadalajara es el que no está haciendo bien su función, entonces yo ahí, ¿qué tengo que hacer? ¿Me voy con el presidente del tribunal? Sí. Esa sala regional también tiene un presidente. Vamos a dirigir la queja al presidente de la sala regional con copia al presidente del tribunal, ¿ok? Cualquiera de los dos está facultado pues a resolver ese recurso de queja, ¿ok? ¿Para qué? Pues para que la sala se mueva, para que avance en tu asunto.
y en algunas ocasiones se les puede exigir que avancen y además de todo no se les quita el expediente porque lo tienen que concluir con una sentencia, pero sí se les pone una infracción por responsabilidad administrativa. Entonces, sí o sí, a fuerzas tiene que avanzar tu asunto o turnarse con otra persona, pero no se liberan de esa infracción, ¿ok? Este incidente no sería una estrategia para perder tiempo, al contrario, es una estrategia para que el tiempo, los plazos avancen como deban de ser y se resuelva tu asunto, ¿ok? Hay otros incidentes como el que te comenté de competencia, que en algunas ocasiones, pues sí, digamos, no son una estrategia, pero a veces se utilizan pues para ganar tiempo, ¿ok? Pero aún así son de previo y especial pronunciamiento, es decir, ya que levantas la mano en contra de algo en específico de este tipo de procedimientos, que la competencia, que las notificaciones no se están haciendo como debe de ser, pues ya levantaste la mano en torno a ese tema y ya pusimos el incidente. Desde que se pone el incidente hasta que se resuelve, el juicio se suspende. No corren plazos hasta que el incidente se resuelva, ¿ok? En algunas ocasiones se justifica, ¿ok? Cuando hay incidentes, ¿en qué vía hay más incidentes? Ahorita te lo voy a poner por acá, en esta parte, y fíjate bien, en línea, en la modalidad en línea, en la vía sumaria, es decir, cuando metemos en línea y pedimos el procedimiento de 6 meses, se dan muchos incidentes de notificación. ¿Por qué? Porque las notificaciones son electrónicas. Electrónicamente me van a llegar cosas y resulta que a mí no me ha llegado nada. Y resulta que encima de todo yo veo pues que hay cosas, ¿verdad? Hay acuerdos en el expediente, pero a mí no me han notificado absolutamente nada del portal del sistema de justicia en línea a mi correo electrónico, pues no me ha llegado ninguna notificación. Y yo pues en este incidente lo que voy a marcar es que efectivamente yo establecí un correo electrónico al que lleguen las alertas y tengo que demostrar con pantallas de que tengo activa esa opción, ¿ok? Entonces, es en ese caso cuando se tienen esos incidentes de nulidad de notificaciones. Pides que se anulen las notificaciones de los acuerdos que están dentro del sistema, toda vez de que no se realizaron de manera adecuada, no te llegaron a tu correo electrónico. Y lo que pedimos es que se realicen de manera correcta y se reponga el procedimiento pues a partir de la primera notificación que no te llegó, ¿ok? Eso quiere decir que si el juicio ya avanzó 3 meses y tú ni enterado, ¿verdad?, de que había avanzado 3 meses, pues eso quiere decir que vamos a suspender el juicio y vamos a desarrollar lo que técnicamente hace 3 meses ya está en el portal, pero tú no tenías ni idea de que ya habías avanzado tanto porque no te llegaron las notificaciones, ¿ok? Entonces, ese tipo de detalles todavía se presentan en línea, cuando se ponen los juicios en línea, porque pues es algo tecnológico, ¿no? Llega a fallar y si el tribunal se disculpa y dice, sí, perdón, vamos a revisar qué onda con nuestros servidores, ¿por qué no te llegaron las notificaciones? No te preocupes, suspendemos el procedimiento en esta etapa y vamos a reponer el procedimiento pues para darte acceso a tu derecho de la debida defensa y el debido proceso. ¿Ok? Entonces va todo para atrás hasta la primera notificación que no te llegó, se aseguran de que te llegue, inclusive te llegan de 2 formas, física y electrónica también, y
se avanza lo que se tenga que avanzar, ¿ok? Entonces, ese incidente, pues técnicamente sería un incidente bien planteado y pues nos da una ventaja táctica. ¿Cuál ventaja táctica? Pues de que el tribunal no se confíe de que todo lo hace el Internet o algo que está programado porque puede fallar. Entonces, pues tácticamente estamos buscando que pues sí nos apoyemos en línea, pero que el tribunal haga bien su función apoyándose de la tecnología, ¿ok? Es algo justificable, sí, no es perder tiempo, ¿ok? Pero sí es agotar un incidente que nos puede apoyar, ¿va? Ahora, vámonos rápidamente a esta parte. Que dentro de nuestro procedimiento que vamos a llevar con el tribunal, ¿qué consecuencias jurídicas va a tener la sentencia? Pues la sentencia va a tener la consecuencia, igual que en las otras materias, de cosa juzgada, ¿ok? Para efectos de ese tribunal es cosa juzgada porque ya atendió tu caso, establece pues un criterio para ver si tienes la razón o no. Ciertas obligaciones o derechos los va a establecer en esa sentencia, como en cualquier otra materia, pero nosotros lo que vamos a buscar es que el acto administrativo nos diga si está pegado a la ley o no. Y si no lo está, pues que obviamente esas consecuencias jurídicas pues las detenga, que ya no me causen más afectación, ¿ok? Entonces, el primer digamos, panorama que podemos esperar de una sentencia es la nulidad lisa y llana, ¿ok? O lisa y simple del acto administrativo. Eso quiere decir que el acto es nulo, ¿ok? Nulo por completo, ¿ok? Y lo deja totalmente sin efectos. Es decir, como si nunca hubiera hecho ese acto la autoridad administrativa, cesan las consecuencias de derecho, el agravio se tiene que frenar y si es necesario indemnizar al particular, se indemniza. ¿Ok? ¿Cuándo pedimos esta nulidad lisa y llana o cuándo la podemos tener como algo favorable? Cuando el acto administrativo establece una infracción y esa infracción está mal y por lo tanto la multa también está mal. Entonces deja sin efectos la multa, deja sin efectos la infracción y no da lugar a que el particular pues sea castigado bajo los términos y condiciones que estaban mal determinados por la autoridad, ¿ok? Eso pasa con créditos fiscales, a lo mejor que, oye, ya te pagué el crédito fiscal y tú dices que te lo vuelva a pagar, pues eso es un agravio directo a mi patrimonio y no tengo por qué pagar 2 veces un crédito fiscal. Entonces, si obtenemos esta nulidad lisa y llana, ¿qué vamos a tener? Pues que validen el pago que ya se hizo y que invaliden el segundo cobro que te está haciendo la autoridad sin justificación alguna. En automático ese crédito fiscal pues ya quedaría sin efectos de que te lo volvieran a cobrar, toda vez de que están validando el pago que ya se hizo de manera anticipada, ¿ok? Luego, podemos tener nulidad para efectos. ¿Esto qué hace? Hace que el tribunal le diga a la autoridad que debe de emitir una nueva resolución, ¿ok? Esta nulidad para efectos, ¿cómo la vemos en la práctica? Como el ejemplo que te dije, si cometiste una infracción administrativa, efectivamente de esa infracción va una multa, pero ¿qué crees? Lo que dice la autoridad no es la infracción y la multa que le corresponde. Debe de ser otra, ¿ok? Otra que obviamente, no sé, en esta multa te están multando por 100 veces, o sea, por el 100% de tu crédito fiscal, ¿ok? Por ejemplo, 100% de lo que dejaste de pagar de impuestos, por ejemplo. Y no debe de ser esa. Debe de ser a lo mejor una multa del 30% sobre lo que dejaste de pagar. Entonces, si obtenemos esta nulidad para efectos, ¿cuál va a ser?
le estamos diciendo a través del tribunal a la autoridad, pues sí, tienes esa función de revisar, de infraccionar a la persona, ¿ok? Pero infraccionarla de manera correcta. Entonces yo, tribunal, te voy a pedir que canceles el criterio de infracción y multa que determinaste al inicio en tu acto administrativo original y que para efectos de no afectar al particular, ¿ok? Determines la infracción y la multa que el particular inclusive nos ha demostrado a nosotros como tribunal que le corresponde, ¿ok? Entonces, todo tu acto administrativo a lo mejor estaba bien. En lo único en lo que te equivocaste fue en la infracción y la multa. Entonces, cambia esa infracción y esa multa por la que debe de ser, ¿ok? Otro ejemplo, nulidad para efectos. Yo pedí una devolución de impuestos y resulta que la autoridad me dijo que no, que porque no valida pues los comprobantes que sustentan el que yo exija esa devolución, ¿ok? Y me dijo que no, pero yo sé que sí, o sea que sí me debieron de haber devuelto porque cada año a lo mejor pues yo saco estos comprobantes, entonces sí me deben de devolver un dinero, ¿ok? Cada año yo hago este procedimiento y se justifica y me devuelven el dinero. Pero ahora resulta que me dicen que no, pues que está raro, ¿verdad? Entonces yo puedo ir al tribunal y demostrar que pues esos comprobantes sí ameritan la devolución, que inclusive puede verificar que en años anteriores el mismo concepto de devolución se ha realizado, pero obviamente con facturas que ameritan pues la devolución, que la justifican. Entonces el tribunal ahí puede analizar mi caso y decir, ah, caray, pues el particular tiene razón, ¿por qué este año no? Eso sí está mal. Entonces el tribunal le puede decir a la autoridad, voy a proporcionar la nulidad para efectos. La nulidad para efectos es que toda vez de que el particular, pues sí, demuestra que le asiste la razón al exigir la devolución, yo te exijo a ti, autoridad, que anules tu negativa, ¿ok? Que queda nula esa negativa para efectos de que tú mismo como autoridad valides la devolución en los términos que yo como tribunal estoy estableciendo para que le des acceso a los conceptos de liquidación por devolución, es decir, devuélvele la cantidad que yo como tribunal estoy determinando que le devuelvas, ¿ok? Y la nulidad para efectos es que tú no lo quites para efectos de que sí se le dé acceso a la devolución que en un inicio tú le negaste, ¿ok? Entonces tenemos eso. O puede ser la validez del acto administrativo, ¿ok? Eso significa de que por más que yo haya querido demostrar que a lo mejor el acto administrativo estaba ilegal, a criterio del tribunal era correcto, ¿ok? Entonces tenemos esa parte de las tres, digamos, variables que podemos tener en una sentencia, ¿ok? ¿Cuánto tiempo tiene la autoridad para poder cumplir los primeros dos aspectos? La nulidad lisa o la nulidad para efectos. ¿Cuánto tiempo tiene para cumplir lo que diga la sentencia? 4 meses, como lo vemos ahí, ¿ok? 4 meses específicamente para realizarlo. Si en esos 4 meses, ¿verdad? Yo no obtengo una respuesta, ¿ok? Yo puedo establecer la queja por incumplimiento ante el tribunal, ¿ok? Dentro de los 5 días posteriores a cuando se vence este plazo de 4 meses, ¿ok? Para efectos, pues, de que pues le jalen las orejas a través del tribunal nuevamente a la autoridad y le digan, oye, ¿qué pasó? Tenías 4 meses para cumplir y no lo has hecho, ya se quejó el particular, entonces apúrate, ¿ok?
Ahora vamos a ver otra parte. Listo, ¿ok? Ahora, otro detalle que es importante que yo te comente, ¿ok? Hay mucha gente que dice que no puedes acceder al juicio contencioso administrativo o al juicio de nulidad en el tribunal si tú no has agotado el recurso en determinado momento de revocación, ¿ok? Que ese no te lo incluía aquí, pero es un recurso pues que establecemos como vimos en las otras clases, ante la misma autoridad que te emitió el acto administrativo. Y esa misma autoridad pues como que se va a analizar y va a determinar si hizo bien las cosas o no, ¿ok? No es un requisito indispensable, eso de una vez te lo voy a establecer, ¿ok? Tú puedes no agotar el recurso de revocación e irte directamente al tribunal para poder obtener los tipos de consecuencias, digamos, de la sentencia que vimos hace rato, ¿ok? Esa parte sí es necesaria que te la comente porque hoy en día en la práctica como que se está malinterpretando esa parte de que a fuerzas tienes que agotar la revocación para irte al tribunal, no, ¿ok? No es necesario, ¿ok? Ahora, vamos a tener también dentro de este procedimiento, como lo veías en la otra diapositiva, este recurso de revisión fiscal, ¿ok? Este recurso de revisión fiscal, pues nos va a, digamos, a poder determinar, ¿ok? De que a lo mejor ya tuvimos una sentencia dentro del tribunal, que este recurso de revisión fiscal es que el mismo tribunal revise su determinación, revise su sentencia. ¿Por qué? ¿Ok? Porque de fondo yo observo que la sentencia tiene vicios de forma o de procedimiento. Y casi siempre esa revisión fiscal en función de qué va es cuando no obtenemos, digamos, la cuantificación adecuada, como en el ejemplo de la multa, ¿ok? Que esa parte a mí no me tocó verla, pero un colega sí la vio. La persona que estaba haciendo su juicio de nulidad era una empresa que es importadora. Total que la empresa pues importó mal las mercancías, le dieron una clasificación diferente, con base en esa clasificación pues se pagan impuestos, pues resulta que como la clasificación estaba mal, debió de haber pagado más de lo que estaba de impuestos calculado, entonces haciendo como la revisión o la cuantificación correcta, pues debía de pagar de impuestos, pues como unos 150,000 pesos más o menos que le faltaron, más la multa, que la multa era de como de 50,000 pesos, ¿no? Entonces eran 200,000 pesos lo que debía de pagar. Pero la autoridad estableció que no eran 200,000 pesos lo que debía de pagar, sino que eran 600,000. Y hizo una serie ahí de cálculos porque hasta el acto de autoridad traía los cálculos, las operaciones y sin mentirles estaban los cálculos a lápiz, a pluma, salía la imagen del PDF que escanearon ahí en un blog de esos rayados, así los cálculos y dije yo no puede ser, o sea, de ese nivel. Y resulta que pues el abogado que lo atendió dijo, oye, pues sí debemos de pagar, pero no 600,000, sino nada más 200,000 pesos, ¿verdad? Porque es lo que debe de ser. Hizo su DC, su juicio de nulidad y salió la sentencia para efectos. Entonces, cuando él vio la sentencia para efectos, dijo, ay, súper, sí nos van a dar que la razón de los 200,000. Y ya revisando, resulta que ni 200, ¿verdad? Que 200,000 no ibas a pagar, tampoco los 600,000 pesos ibas a pagar, ibas a pagar más.
900,000 pesos. 900,000 pesos ibas a pagar, o sea, ni la autoridad ni tú tenían la razón. Era más dinero lo que debías de pagar. Úchala, no, pues entonces esta persona hizo este recurso de revisión fiscal donde al presidente del tribunal le dijo, oye, revisa lo que tu sala está cuantificando porque la sentencia tiene vicios de forma y de fondo, ¿ok? Porque no está tomando en cuenta lo que el código fiscal y las leyes que aplican al caso, debían de ser para cuantificar los impuestos, está mal, debería de ser 200 o 300,000 pesos máximos, ni 600 ni 900,000 pesos. Entonces ahí, se estableció esa parte de impugnación, ¿ok? Aunque técnicamente pues la misma autoridad puede, en este caso pues el SAT y las aduanas, que eran las implicadas, podían establecer la revisión, no lo hicieron porque obviamente el SAT pues ha de haber dicho como mosquita, ¿verdad? Se ha de haber frotado las manos y ha de haber dicho el SAT, ándele, ay, no, 600,000 pesos me vi muy, ¿cómo se llama? Muy pichicatero, o sea, debí de haberle subido más, ¿verdad? Más dineritos, pero pues el tribunal nos dio más dinerito, o sea, 600 me vi corto, me dijo que 900, órale, pues yo como SAT, pues ni levanto la mano, él dijo 900, pues yo espero que me pague los 900, el particular, ¿verdad? Yo qué voy a decir que está mal, pero ahí en este caso se le dio pues la opción al particular, toda vez de que era una multa desproporcional, ¿ok? Desproporcionada, pues era pues imposible para este particular hacer esa parte de pagar tanto dinero, y se veían pues evidentemente cuestiones de fondo y de forma en el cálculo que hizo el tribunal de pues esa multa que debió de haber sido, se sometió a revisión, ¿ok? Y en determinado momento, pues sí se obtuvo, ya con las actualizaciones y los recargos, pues más o menos pagar 350,000 pesos, ya no los 600 o los 900,000 pesos que decía el tribunal o la autoridad, pero se pudo obtener esta situación a través de este recurso de revisión fiscal, en donde pues sí le dices al tribunal, oye, pues está mal cuantificado, o sea, es una multa desproporcional, es algo estratégico, dices, pues sí, ok, sí, sí es algo estratégico, pero también pues puede salvaguardar pues derechos patrimoniales del particular para que no se vean tan afectados. Y en algunas ocasiones, si fuera necesario, la misma autoridad también puede levantar la mano y decir, oye, no, debe de ser esto, porque a lo mejor el particular y tú no están tomando en cuenta tales cuestiones legales y pues se le puede hacer ver al superior del tribunal esa situación y ya el propio superior determinar si efectivamente tiene la razón la sala que emitió la resolución o lo que determinan en la demanda del recurso de revisión, ya se establece esa parte, quién tiene la razón. ¿Ok? Entonces, hoy en día tenemos este cambio que es uno de los más significativos porque como que es una válvula como para evitar que la autoridad pues llegue a esas multas excesivas que no nos favorecen en nada. ¿Ok? Ahora, también podemos tener la suspensión del acto que se está impugnando, podemos pedirla dentro de estos juicios, que mucha gente dice, esa suspensión pues solo te la da el amparo, no, tú también puedes pedir esa suspensión, ¿ok? La suspensión del acto impugnado con la intención de que las consecuencias pues ya no se vean más evidentes en tu situación personal o patrimonial, ¿ok? Entonces podemos nosotros establecer esta parte, ¿ok? La podemos tener, pero va, digamos, condicionada.
¿ok? Va condicionada. ¿En qué sentido? ¿Ok? ¿En qué sentido? En el sentido de que tú realmente demuestres, ¿ok? Tú realmente demuestres que estás sufriendo una afectación personal y particular, personal a tus derechos y particular en tu patrimonio, ¿ok? Si es así, entonces el tribunal puede conceder la suspensión de las consecuencias del acto que estás impugnando. Por ejemplo, me embargaron una maquinaria, pero resulta que esa maquinaria pues no la pueden embargar porque de esa maquinaria depende mi producción. Si yo no produzco, no vendo. Si no vendo, no puedo pagar nóminas, no puedo pagar otras deudas. Obviamente tampoco le puedo pagar al SAT a lo mejor lo que le debo. Entonces, si yo demuestro eso, me está afectando derechos económicos y encima de todo está afectando derechos económicos y patrimoniales de otras personas, derechos de recibir un salario adecuado al trabajador, porque ya no lo voy a poder hacer, porque no se está produciendo y por ende no se vende. Derechos económicos de mis acreedores, si yo no produzco, no vendo, si no vendo, no les pago, ¿ok? Entonces, por algo yo pido la suspensión del acto impugnado, ¿ok? Entonces, en ese sentido, si yo lo demuestro, el tribunal puede determinar que el embargo se suspenda y se permita hacer uso de la maquinaria, ¿ok? Pero que se garantice con otros bienes, pues digamos el interés fiscal que esa persona debe, con otros bienes diferentes que no le afecten en determinado momento pues su actividad principal, ¿ok? O con otra forma de garantía si fuera necesario, ¿ok? Entonces se puede, pero también puede en determinado momento establecernos que no hay lugar a que pidamos este tipo de suspensión, ¿ok? Porque a lo mejor se trata de actividades para las que yo necesito un permiso o una autorización en específico. Y obvio, si no tengo esa autorización, pues yo no puedo decir que me suspendan, que yo no pueda realizar esa actividad aunque no tenga el permiso. O sea, no. Es como lo del restaurante. Oye, suspéndeme la clausura temporal de mi establecimiento porque necesito, ¿verdad? Necesito vender comida. Yo sé que no tengo autorización para vender en ese establecimiento, pero déjame vender porque si no, pues no pago nóminas, no pago esto, no tengo ganancias, pues la autoridad va a decir no. O sea, para operar tú necesitas un permiso pues, de salubridad y tales cosas, no las tienes, entonces no te puedo decir que se suspenda la clausura. Sí o sí la necesitas. Esos papeles no los tienes, lo siento, la suspensión o la clausura temporal no se puede quitar, ¿ok? Que sería el punto número 1 que ves ahí. O cuando se permite la consumación o la continuación de las conductas que constituyen una infracción o un delito, ¿ok? Yo estoy pidiendo, como en el caso, por ejemplo, que sucede en las aduanas, has escuchado de que se retienen algunos paquetes, pues porque no tienen permisos o autorizaciones o regulaciones específicas para que de manera legal se dejen entrar al país. Entonces, yo puedo pedirle al tribunal pues que suspenda, ¿verdad? Esa retención de esas mercancías, que la suspenda, pues para que yo pueda vender esas cosas, porque a lo mejor es mi estilo de vida, ¿no? O sea, yo necesito importarlas y de importarlas venderlas, porque eso para mí es una ganancia. Te va a decir el tribunal, yo no te puedo suspender esa retención, toda vez de que si yo lo hago, pues estaría constituyéndose una infracción, es decir, importar cosas sin el permiso adecuado. Entonces, toda vez de que no lo tienes, de dejártelo, estarías actualizando una infracción. De dejártelo, tu situación estaría empeorando, entonces tu suspensión no da lugar a que te la pueda autorizar, ¿ok? La idea es que
tu situación no empeore y la idea también es de que ese producto hasta que no sea seguro, yo no lo deje salir de la aduana por las probables afectaciones que puedan darse, ¿ok? Entonces, ahí tenemos ejemplos de improcedencia, ¿ok? Y en determinado momento, si tú acreditas que el derecho te asiste, que la razón te asiste para suspender pues, las consecuencias del acto, pues casi siempre la autoridad te va a facilitar esa suspensión, ¿ok? El tribunal no se limita a que lo pidas en amparo, no. Si tú lo estás pidiendo desde el tribunal, él facilita lo que sea necesario para ello, ¿ok? Ahora, vámonos rápidamente con otro tema, ¿ok? Lo de los contratos o convenios, ¿ok? Nosotros vamos a tener ciertos contratos, ciertos acuerdos administrativos que pues van a ayudar a que el Estado pues haga de manera eficiente sus funciones. Como me lo decían también en algunos análisis de casos, pues las oficinas de gobierno tienen personal y se establece un contrato para que ese personal, pues con cierta experiencia, ciertos conocimientos, cierta capacitación, haga sus funciones. Si lo vemos desde ese aspecto, pues siempre va a haber un acuerdo, ¿verdad?, entre el trabajador al servicio del Estado, la oficina de gobierno y el Estado para que se hagan ciertas cosas. Así como sucede con el trabajador, también puede haber otros convenios que ayudan al Estado a muchas funciones y que forman parte de la planeación, permiten al Estado pues que se haga lo que se debe de hacer, ¿ok? El primero, convenios de coordinación que ves ahí. El Estado, la federación, se coordina con entidades federativas, ¿ok? Como por ejemplo con las administraciones estatales para poder cobrar pues impuestos federales, ¿ok? Que serían esos convenios de coordinación. Dicen, oye, a ver, Estado de México, tú cóbrame tales impuestos, ¿ok? Si los reciben en tus receptorías, no sé, por ejemplo, pues hay muchos particulares que pues van a hacer su declaración de impuestos y van a pagar que el IVA, que el ISR, pero ¿qué crees? Ese es un impuesto pues federal, ¿verdad? Entonces, pues si están en el Estado de México van a ir pues a lo mejor a las oficinas de telégrafos pues a pagar ese dinerito, ¿verdad? Entonces, cuando te paguen por el convenio de coordinación que tenemos, aunque sea una oficina, ¿verdad?, que está en el Estado de México, por ejemplo, en Cuautitlán Izcalli, qué padre que estén ahí para cobrarme eso de parte de los que están declarando impuestos. Pero luego me lo pasas, o sea, lo pones en el costalito de la tesorería de la Federación. Todo lo que sea impuesto federal que tú cobres por este convenio de coordinación, te voy a permitir que lo cobres tú, ¿ok? Pero que así como lo recibes, haces corte de caja y me lo metes en la bolsita de la tesorería, ¿va? Entonces, ese sería un ejemplo. Otros convenios que se hacen entre dependencias, ¿ok? Que se coordinan con cuestiones a lo mejor igual para asuntos de regulación propiamente, como cuáles, entre dependencias, como lo que te decía hace rato de los permisos sanitarios. Mira, es que entre dependencias tenemos convenios administrativos. ¿Qué crees? Yo a Secretaría de Hacienda y Crédito Público tengo adentro de mi estructura al SAT. Dentro también de mi estructura a la Agencia Nacional de Aduanas de México. ¿Y qué crees? En esas aduanas, ¿verdad? Pues entra y sale mercancía de muchos tipos, pero a mí me interesa controlar los químicos, por ejemplo, que el químico que van a traer, pues si sea químico, y si es químico que tenga permisos para poderse importar o vender según sea el caso, ¿va?
híjole, pero yo no puedo sacar esos permisos, ¿verdad? Porque pues yo nada más soy como la entrada y la salida de mercancías. ¿Quién puede hacer eso? Pues la Secretaría de Salud, que tiene adentro de su estructura a la COFEPRIS, ¿ok? Entonces yo voy a hacer un convenio administrativo entre Hacienda y la Secretaría de Salud, implicando en ese convenio a la ANAM y a la COFEPRIS para que cuando haya este tipo de mercancías, pues COFEPRIS haga los permisos o autorizaciones que se necesiten para esos químicos y se los pase a la ANAM, se los informe a las aduanas para que esté enterado de si tienen o no tienen permiso. Y si es así, pues los dejas pasar. Si no, pues los retienes ahí en la aduana y vemos cómo se soluciona el caso. ¿Ok? Eso sería entre dependencias, ¿va? Ahora, también podemos tener a lo mejor convenios de concentración, como lo ves del lado izquierdo, ¿ok? ¿Estos qué implican? Va a estar participando la administración pública y los particulares para realizar ciertas actividades de interés social, ¿ok? De concentración, ¿por qué? Porque yo necesito, ¿verdad?, que ciertas funciones que en determinado momento pues no puedo realizar yo, ¿verdad?, como Estado a través de mis dependencias, pues yo voy a necesitar de los particulares para hacer parte de esas funciones, pero son de interés social, ¿ok? De cosas que benefician a la población. Y tú dirás, ay, maestra, ¿cómo cuáles pueden ser? Todos conocemos las guarderías, ¿no? Las guarderías del Seguro Social. Y tú sabes que sí, efectivamente hay guarderías del Seguro Social que así tal cual tienen su ¿cómo se llama? Pues su establecimiento y así dice IMSS, guardería número tal, y ahí van los chamaquitos y las mamás muy felices a dejar a los niños, luego los recogen. Pero también tú sabes que hay guarderías particulares que permiten afiliar o tener dentro de sus instalaciones a los hijos de los trabajadores que tienen seguro social, ¿ok? Y dices tú, ¿cómo? ¿Eso es posible? Sí, gracias a estos convenios o acuerdos de concentración. Como yo, como seguro social, que soy parte de la administración pública, pues no me alcanza la lana para sacar más edificios y hacer guarderías, pues me voy a apoyar de las escuelas, guarderías o de las instituciones de maternal que haya en los estados de la República para dar ese servicio. Es un servicio de interés social, de asistencia al trabajador. Le permito pues materializar ese derecho de guardería que tiene como trabajador del trabajador activo que tiene seguro social, ¿ok? Y pues para eso me va a ayudar esta institución, esta escuelita. Pero ojo, aunque pues me va a ayudar la escuelita, antes de que la escuelita esté dentro de mi lista de guarderías autorizadas, yo Seguro Social voy a ver que sus instalaciones efectivamente tengan el estándar para dar el servicio como si fuera el Seguro Social, aunque obviamente no lo es, ¿ok? Entonces ahí tenemos esos acuerdos de concentración y te aseguro que ni por aquí te pasó, ¿verdad?, que eso fuera un acuerdo de concentración. Pero ahí está, muchos de nosotros hicimos uso de ese glorioso servicio y nos fue, gracias a Dios, muy bien, ¿ok? Entonces ahí tienes un ejemplo. El otro, los acuerdos administrativos de ejecución, ¿ok? Estos acuerdos que están en la parte de abajo, solo deja como que lo ponemos un poquito más chiquito. Ay, bueno, no tan chiquito. Ahí un poquito más o menos, a ver, ahí, ok, ahí. Esos de ejecución van a ser algunos acuerdos que nos van a detallar tiempos, momentos y responsables, ok, para realizar algo que en específico se necesita y algo en lo que pues solamente esas personas deben de participar, como cuál acuerdo o convenio de ejecución.
por ejemplo, en el procedimiento administrativo de ejecución, ¿ok? Cuando el SAT pues ya fue a cobrarte con ese procedimiento y tú dijiste, no, pues no puedo pagar, no tengo, perdón. No pasa nada, te embargo y tú dale. A ver, aquí están estos bienes, yo te señalo qué cosas me puedes embargar, ya lo hice, se hizo el inventario, estoy de acuerdo de que eso que se inventarió, yo mismo como contribuyente te dije que sí lo podías embargar, firmo de aceptación, se los llevan en unos camiones, los resguardan en un almacén general de depósito que está a nombre del SAT, obviamente, o a favor del SAT, está bien. Y me va a decir el SAT, bueno, aún así tienes 45 días para poder pagar el crédito fiscal. Si tú lo pagas, vienes a la oficina de recaudación que te corresponde, demuestras el pago y hacemos las gestiones para cancelar el embargo precautorio sobre tus bienes y ya no se rematan, ya no se van a rematar. Perfecto. Pero vamos a suponer que el particular, por más que hizo y deshizo, pues nomás no juntó el dinero. Entonces, pues ya el particular se cruza de manos y dice, pues ya, ¿para qué me estreso? O sea, ya me embargaron y con eso se van a cobrar. Pues mejor que se cobren a que yo me esté aquí casi muriendo por juntar el dinero y rescatar esas cosas. Al final de cuentas son cosas y van a tener esa misma función de pago. Entonces, pues que las vendan. ¿A mí qué? Ya con eso que se cobre el SAT y a mí me deje en paz, ¿no? Entonces se va a hacer un acuerdo de ejecución, ¿ok? Como tú después de esos 45 días no llegaste a recuperar tus bienes, se te va a notificar de que, oye, te voy a dar 5 días todavía extras para que pagues y recuperes tus bienes. Si después de ese tiempo, ¿verdad?, no realizas el pago, entonces se procederá al remate de tus bienes en almoneda pública, es decir, en una subasta pública que va a realizar el Estado. Inclusive te va a decir el día, la hora, el lugar en donde se va a realizar la subasta. Eso ya es un acuerdo de ejecución. Te está diciendo quién va a hacer la ejecución o la venta de tus bienes, en qué día, en qué hora, en qué lugar, ¿ok? Y solamente ellos son los que pueden movilizar para esos efectos para vender tus bienes, nadie más, ¿ok? Ese es un ejemplo que tenemos y muchas veces tampoco sabemos de que así funciona, pero son convenios administrativos con los que el Estado pues se va a cobrar con esos bienes que embargó, ¿ok? Entonces, hasta aquí, chicos, ¿alguna duda, alguna pregunta? Sin dudas, sin preguntas. Perfecto. Entonces, ahora vámonos rápido a la contratación pública, ¿va? ¿Qué implica la contratación pública? Pues implica que el Estado pues va a apoyarse igual de contratos, ¿ok? De convenios por escrito para adquirir, para rentar, ¿ok? O para hacerse de servicios. Puede adquirir bienes, rentar bienes o adquirir servicios, ¿ok? Y casi siempre va en función de que todo esto que va a adquirir el Estado, ¿ok? Va a servir para obras públicas. Para eso nos va a servir, para obras públicas, ¿va? ¿Y qué es lo que va a realizar? Va a realizar una figura que ubicamos muy bien, yo sé que ustedes han escuchado de esto, que es la licitación, ¿ok? Vamos a licitar, es decir, vamos a abrir una convocatoria, ¿ok? En donde a través de la plataforma de contrataciones públicas, pues yo voy a lanzar esa convocatoria. ¿Para qué? Para que las personas, ya sea personas físicas o empresas, pues si tienen la capacidad de cumplir lo que yo estoy solicitando, pues se inscriban.
se inscriban y me demuestren que tienen esa capacidad económica, técnica o de personal, si fuera necesario, para producir esos bienes que yo necesito como Estado, como sucede con las obras públicas, por ejemplo. Yo necesito construir un puente, pues no cualquiera va a tener la capacidad para eso, ¿verdad? Entonces, si lo tienes, demuéstrame que eres una constructora, que estás constituida bien, que tienes dinero suficiente para administrar el proyecto, más o menos cuánto costaría ese proyecto contigo, tienes personal que te ayude a construir el puente, sí, pues dime más o menos qué personal, o sea, los perfiles del personal que tú tienes que te podría apoyar en eso. ¿Trabajas en coordinación con otras empresas? Ah, pues dime qué empresas son, pues para ver si me conviene o no, ¿ok? Que necesito rentar algo. Tú has visto muchas oficinas de gobierno que de la noche a la mañana ya se pusieron en un edificio, ¿ok? Es porque están rentando ese edificio. Entonces, pues yo necesito un edificio con tales características para oficinas de gobierno. Pues en esta plataforma yo voy a poner esa convocatoria y quien tenga la posibilidad de tener ese inmueble con esas características o cercano al uso que yo necesito, pues dale, regístrate, demuéstrame que es tu edificio, demuéstrame que tiene esas características y si es así, pues yo analizaré quién es el que gana esa licitación, quién es la persona adecuada a mi criterio para proporcionarme esos bienes o esos servicios que se necesitan, ¿ok? Pero casi siempre es bajo convocatoria de licitación pública, ¿ok? Y se establece pues la convocatoria y fechas muy específicas pues para analizar la propuesta o la información que se da de parte de los que se registran para esa convocatoria y ya al final pues se establece al ganador, puede ser uno o dos dependiendo de cómo lo diga la convocatoria, ¿ok? Que es la figura más común. Puede haber una modalidad que es invitar de manera restringida o exclusiva a ciertas empresas o personas físicas invitadas, ¿ok? Invitadas, ¿por qué? Porque yo como Estado conozco más o menos de qué se trata tu empresa. Y el giro de actividad, pues es lo que yo necesito en este momento para un servicio o para generar bienes, ya sea rentados o propios, ¿ok? Entonces yo te voy a invitar porque considero inicialmente que cuentas con la infraestructura y el personal para poderme proporcionar lo que yo necesito, ¿ok? Como cualquier invitación, si ya la recibimos, pues ya depende de la empresa aceptar o no la invitación. Si la aceptas, pues revisas la convocatoria y con base en la convocatoria, ¿ok? Pues tú proporcionas la información que se solicita y ya con base en esa información, pues el Estado decide de los que aceptan la convocatoria, ¿verdad? ¿Quiénes son los que ganan? ¿Ok? Entonces esta es, digamos, como más exclusiva, ¿ok? La licitación es abierta, cualquiera que quiera se inscriba, y la invitación restringida es que el Estado ya va a decir quiénes específicamente me sirven y de esos tres me van a dar la misma información de la convocatoria y con base en lo que me den, yo Estado decido quién de esos tres gana, ¿ok? Es más concreto, ¿ok? Pero ya el Estado te tiene ubicado, ¿va? Y el último método, pues, es la adjudicación directa, ¿ok? Esta adjudicación directa requiere que de manera específica el Estado justifique por qué te está adjudicando de manera directa, ¿verdad? La posibilidad de proporcionar un servicio o administrar ciertos bienes a favor, pues, de la administración pública, ¿ok? Pero es porque ya el Estado ha justificado con estudios, con información, que inclusive te pide cruzar esa información. Si te va a adjudicar directamente algo,
pues igualmente te va a invitar a la adjudicación directa y te va a decir, oye, yo considero que solo tú me puedes proporcionar esto que necesito, solo tú, a lo mejor, no sé, servicios, por ejemplo, ahora que ya vieron que va a estar lo de la estación específica, la estación de radio y de televisión que pretende poner nuestra presidenta de canal cerrado de televisión exclusiva para el Estado mexicano, ya tiene ciertas propuestas, pero ella lo va a hacer para invitación restringida, solo ciertas televisoras y radiodifusoras van a recibir esa invitación, pero vamos a suponer que solo tuviéramos una, que estuviéramos todavía como en los años 80, que solo está Televisa, por ejemplo, ¿ok? Pues como yo quiero hacer ese proyecto, pues obviamente yo Estado voy a analizar con información, voy a justificar, pues que obviamente solo hay una televisora y bueno, para circuito cerrado digo, para una estación exclusiva del Estado de TV, pues solamente tú, ¿verdad? Eres el que administra pues la programación y el uso de transmisión de información a través de la TV. Entonces, a ti te voy a adjudicar directamente pues este proyecto. Tú me vas a ayudar a administrarlo, a darle vida a ese proyecto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque yo ya analicé en mi contexto de estado que solo tú lo puedes hacer. Solo tú tienes la infraestructura de la que yo me puedo apoyar para hacer el proyecto y obviamente tienes el personal para ello. ¿Ok? Esta adjudicación directa se da solo si la persona o la empresa a la que tú estás buscando o a la que le vas a establecer esa adjudicación, si esa persona acepta, pues bueno, se hace el proyecto. Si no, como cualquier cuestión, cuestión, pudiéramos en determinado momento decir que no, ¿ok? Pudiéramos decir, no, pues sabes qué, pues no acepto, ¿ok? Pero aquí hay una situación, el no aceptar esta parte de la adjudicación sin justificación, así como ellos justifican que solamente tú les puedes ayudar, tú también tienes que justificar el por qué no aceptas. Si no lo justificas bien, de manera posterior te puede cerrar las puertas a que si tú quieres entrar a una licitación, pues como que ya te quemaste, al menos en esa administración, ¿no? Para la presidenta, poniendo el ejemplo, si la presidenta después de que yo aquí le dije que nomás no, y pues la presidenta sigue el año que entra y a mí me interesa una licitación, pues en esa licitación igual me van a seguir diciendo que no y el Estado te lo va a echar en cara, te va a decir, oh, yo te iba a dar un proyecto y me dijiste que no. Entonces ahora yo también te digo que no puedo contar con gente que desde un inicio no tiene voluntad para apoyar al Estado. Entonces, esa parte también se tiene que cuidar bastante, ¿ok? Obvio, si ya pasa tiempo y ya no está esa presidenta, por ejemplo, ya con los otros presidentes, pues si tú quieres participar en licitaciones, pues ya lo puedes hacer más abiertamente porque con ellos, pues ya no te quemaste, ¿no? Con ellos no tienes historial, pero ya, ¿por qué? Porque ya se fue el anterior, ¿ok? Entonces, chicos, ¿dudas, preguntas de esta parte? Todo perfectamente entendido. Sin dudas. Excelente, chicos. Entonces, fíjense bien, ya con esto estaríamos agotando toda la totalidad de nuestro temario, ¿ok? De nuestra materia. Ya he visto que muchos de ustedes están, pues, realizando el contestar su examen final, está perfecto. He visto que a muchos de ustedes les ha ido bien, eso me da mucho gusto. Hay muchos 9 y 10, gracias a Dios. Entonces, eso va excelente. Igual he visto que han entregado sus proyectos, algunos de ustedes, entonces recuerden que tienen tanto para el examen como para su proyecto hasta el domingo para poderlo concluir todo eso,
¿ok? ¿Tienen alguna duda del proyecto? ¿Alguna pregunta antes de que nos vayamos? No, todo perfecto, todo ha ido correctamente. Trabajando en el proyecto todavía. Perfecto, entonces, todo claro hasta el momento, me dicen, ok. Entonces, chicos, pues vamos a dar por concluida nuestra clase de hoy. Yo de todas maneras sigo pendiente en plataforma para lo que necesiten. Los que ya fueron entregando su proyecto, el día de hoy por la tarde van a empezar a recibir notificaciones, ¿ok? De cómo les está yendo en su proyecto. Igual tengo todavía pendiente de liberar algunas actualizaciones de calificación de la semana 3, porque sé que algunas la entregaron fuera de tiempo, pero aún así van a recibir su calificación. Entonces, ténganme paciencia, les va a ir llegando esa notificación para que chequen qué calificación tuvieron en la semana 3 y en sus proyectos, ¿va? Entonces, cuídense mucho, sigo pendiente y si necesitan algo me mandan mensaje. Maestra, ¿puedo checar algo con usted? Sí, claro. Solo que es un poquito más personal. ¿O le puedo hacer una llamada? O no sé. O ya estamos nada más usted y yo. Sí, Ah, no. no hay problema. Ok, me puedes hacer una llamada y lo vemos de manera específica, ¿ok? Ok, ¿le puedo marcar ahorita entonces? Sí, nada más dame unos 5 minutitos y ya me puedes marcar, ¿va? Ok, ahorita le marco entonces. Perfecto. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y por ahí, no sé si tenía otra manita levantada, ya no la vi. Pero si tienen otra duda, adelante, díganme. Bien, por mi parte es todo, maestra. Gracias, muchas gracias. Y bueno, vamos a seguir trabajando aquí con lo que nos falta. Hasta luego. Perfecto. Está muy bien. Entonces, chicos, pues vámonos para que continúen con sus actividades y seguimos en contacto para dar un cierre exitoso de esta materia. ¿Ok? Cuídense mucho. Gracias, maestra. De nada, chicos. Bye.